Hola, bienvenido de vuelta a mi canal. Mi nombre es Luis David Goyes Garcés. Como sabes, este canal está mayormente dedicado a temas relacionados con el mundo de iOS. Sin embargo, a veces tenemos que discutir algunos temas de, entre comillas, cultura general, porque de nada nos sirve ser unos super cracks en el desarrollo de aplicaciones de iOS si no somos profesionales íntegros. Esa integridad exige que no solo seamos expertos escribiendo software, sino que también debemos fortalecer nuestras habilidades blandas. El día de hoy hablaremos acerca del libro del programador pragmático de David Thomas y Andrew Hunt. Empecemos con el capítulo número 3, las herramientas básicas de los programadores pragmáticos. Específicamente hablaremos en esta sesión sobre el tema 16, el poder del texto plano. Cuando nosotros pensamos en un carpintero, ¿qué herramientas se nos vienen a la cabeza? Bueno, probablemente tiene una cegueta, tiene un taladro, tiene un martillo, usa clavos, ¿qué más tiene? Una mesa de trabajo. Bueno, ¿y cuál es su materia prima? Su materia prima es la madera, ¿cierto? Sin martillo, bueno, probablemente se defienda de alguna manera. Coge una piedra y logra clavar los clavos, valga la redundancia. Sin taladro, ¿qué hace? Bueno, tendrá que hacerle mucha fuerza al destornillador y al final logra meter el tornillo. Pero bueno, ¿y qué hace sin madera? Nada. ¿Qué pasa con el herrero? El herrero puede que tenga yunque, martillo, guantes, tenazas, etcétera, etcétera. Pero si no tiene hierro, ¿qué hace? Nada. El herrero no es nadie sin ese hierro. Listo. Lo mismo pasa con las personas que soplan vidrio. Si no tienen la arena para hacer el vidrio, no hay nada. Ahora, ¿qué pasa con nosotros los desarrolladores de software? ¿Cuál es nuestra materia prima? Cuando levantamos requisitos, ¿qué estamos haciendo? Cuando diseñamos un sistema, ¿qué estamos haciendo? Cuando implementamos código, ¿qué estamos haciendo? Cuando tenemos que escribir pruebas automatizadas, ¿qué estamos haciendo? Cuando escribimos documentación, ¿qué estamos haciendo? ¿Te acuerdas que yo te dije que había algo que nos daba valor en el mercado? ¿Qué era? Bueno, la materia prima de un programador pragmático es el conocimiento. Mira que en cada una de estas etapas del desarrollo de software nosotros estamos teniendo distintas representaciones de una idea, de cierto conocimiento. De hecho, en la industria necesitamos estar siempre aprendiendo, adquiriendo conocimiento, porque entre más conocimiento tengamos, más valiosos seremos. Entonces, por esta razón es que decimos que la materia prima de un programador pragmático es el conocimiento. Según el libro, la mejor manera para almacenar ese conocimiento es el texto plano. O sea, si quieres guardar cierto conocimiento y que sea entendible y leíble dentro de 50 años, bueno, almacénalo en texto plano. ¿Y qué es texto plano? Bueno, son caracteres imprimibles que se pueden leer y entender directamente. No hay que hacer nada. A ver, ¿cómo así? Imaginémonos que yo me voy a la China. Yo no hablo chino, por cierto. Entonces yo llego allá y trato de comprar un paquete de huevos en la tienda. Resulta que el vendedor trata de comunicarse, él se expresa, él trata de decirme sus ideas, pero yo no le entiendo. Puede ser que yo no sea sordo, puede ser que yo hable otros idiomas, pero específicamente el chino no. Así que en este caso no le logro entender. Algo parecido pasa cuando escribimos texto, ¿cierto? No basta con que el carácter se pueda leer, sino que se tiene que entender. Debemos garantizar que ese texto plano sea entendible por los humanos. Por ejemplo, tenemos aquí el primer escenario que vemos en pantalla que dice F, signo de pesos, F minúscula, X9 igual, 4, 5, etcétera, etcétera. ¿Qué significa eso? No tenemos ni la menor idea. ¿Cierto? Lo podemos leer perfectamente, claro, pero ¿qué es eso? Yo no tengo ni la menor idea. Ahora, la idea de escribir las cosas en texto plano es que sea entendible por un ser humano. Es muy distinto tener lo que vemos ahí arriba, F pesos, FX9 igual 467 ABE, que tener drawing type equals UML activity drawing.
O sea, es muy diferente porque de alguna manera nuestro cerebro, a medida de que vamos leyendo código y vamos experimentando, adquiriendo más experiencia, podemos entender que esto tiene como el patrón de alguna llave y un valor. O sea, se nos hace parecido, se nos hace familiar. Creemos que esto es una llave y un valor. De hecho, puede ser que sea el caso. Cuando decimos texto plano, no queremos decir que sea un texto de poesía, que tenga que escribirse en verso o en prosa o algo parecido. No, el texto plano puede estar perfectamente estructurado. Por ejemplo, ahí tenemos en el lado derecho de la pantalla un código que escribí. Esto es simplemente notación de XML y podemos ver que tenemos una etiqueta que dice libro, programador pragmático. Cierra la etiqueta. Etiqueta speaker, que sería aquí la persona que está hablando, Luis David Goyes Garcés. Cierra la etiqueta speaker. Speeches, que son las charlas. Tenemos una charla con un identificador 1, que sería speech with ID 1. Luego tenemos que el título de esa charla es el poder del texto plano. Luego tenemos una etiqueta topic 16 y cierra la etiqueta 16. Observa que las etiquetas son fácilmente entendibles. Podemos ver que hay una etiqueta topic, otra title, otra speech. Tiene un identificador 1, un identificador 2, hay una etiqueta speeches y demás. O sea, ese texto, esa información, ese conocimiento se puede comunicar y aparte puede tener una estructura. Ejemplos de esas estructuras bien definidas: XML, SGML, HTML, etcétera. ¿Sí? Este texto, esa información que queremos comunicar en texto plano, puede tener esa estructura que vimos anteriormente. Cuando nosotros pensemos en configurar una aplicación, deberíamos tratar de hacerlo. Bueno, en ocasiones no se puede, pero deberíamos procurar hacerlo usando texto plano. Entonces, observa lo que vemos en el primer ejemplo. App.dark mode equals true. Básicamente, cualquier persona que entienda inglés podría deducir que hay alguna aplicación que tiene alguna propiedad que se llama dark mode, o sea, modo oscuro, y está activa, o sea, está puesta en true, ¿cierto? Ahora, lo anterior, es mucho más claro que si yo tuviera una cadena de bits. Claro, la cadena de bits puede entenderlo un computador, pero nosotros los seres humanos no la entendemos con tanta facilidad. Y es ahí el problema de esa representación, que nosotros necesitamos un paso antes de. Ahí nosotros necesitamos un contexto. Bueno, aquí esa información, ¿en qué formato está? Esos ceros y unos. Hay que descifrarla. Bueno, si hay que descifrarla, entonces, ¿cuál es el algoritmo de cifrado que debo utilizar? ¿Cuál es la llave de cifrado que debo utilizar? Sí, o sea, básicamente requiere un paso adicional, una información adicional. Supongamos que Luis David es el único que sabe cuál es el algoritmo de cifrado utilizado acá. Bueno, si Luis David se muere, entonces, ¿cómo se descifra? Probamos todos los posibles algoritmos de cifrado que existan, todas las posibles llaves de cifrado, a ver cuándo acabamos. No, no nos da. Es más fácil entender este formato en texto plano. Pero ojo, yo ya sé que por allá más de uno estará ya arrancándose los pelos. No, Luis David, pero ¿qué me estás diciendo? Yo no puedo exponer mi información así porque queda muy vulnerable y todo esto. Y entonces ahí mismo dije, no, estas charlas no sirven para nada. Este libro no sirve para nada. Ojo, ojo. Necesito que seas muy inteligente y que logres identificar cuál es el contexto donde aplicamos todas estas ideas. Por ejemplo, cuando tengas información que sea altamente sensible, obviamente la vas a cifrar. Cuando tengas espacio limitado, digamos, tienes que almacenar todo un programa en una memoria de 100K, 100 kilobytes, tendrás que comprimir la información. Que tienes que enviar un video de 11 gigabytes a través de una red y solamente tienes 600 megas disponibles. Tendrás que comprimir la información, ¿cierto? Que tienes un archivo de configuración supremamente importante que va a navegar por la red y existe una cierta probabilidad de que o bien se corrompa la información o que haya un ataque de hombre en el medio y que se modifique. O probablemente que incluso el usuario modifique la información. Bueno, entonces agreguémosle un campo de checksum que
almacena el resumen, el cálculo de resumen de todos esos datos que le mandé. El resumen o hash, pues es un algoritmo no descifrado, es un algoritmo que me permite obtener aquí una llave de verificación. No vamos a ver nada de esto de algoritmos descifrados ni de resumen en estas charlas de programador pragmático porque obviamente se sale del alcance del tema. Pero bueno, lo importante aquí es que incluso a pesar de que usemos algoritmos de cifrado, algoritmos de resumen, que comprimamos, en algún punto vamos a tener ciertos metadatos que nos van a decir, ah, es que este dato que yo le estoy pasando aquí es la contraseña. Ah, es que este dato que yo le estoy poniendo acá es el checksum del paquete de configuración que le mandé. Ah, es que probablemente este mundo de datos que le estoy mandando aquí están comprimidos con cierto algoritmo de Hamming, qué sé yo, algo parecido, para que ya tenga algún resultado y usted lo pueda descomprimir al otro lado, ¿cierto? Entonces, observa que tienes que ser muy inteligente a la hora de identificar el contexto que le vamos a aplicarle a esta información que te estoy dando y que nos da el libro, ¿cierto? Mucho ojo. Esta información sensible la vas a cifrar, el espacio limitado lo vas a comprimir y cuando tengas datos de configuración importante, pues vas a ponerle un checksum de referencia. Quiero que hagamos una pausa activa en este punto. Si has llegado hasta acá es porque seguramente te está gustando el contenido. Te recuerdo que este material es libre y gratuito para todos. Tiene una gran calidad porque no solamente te traigo la información básica de cómo es que se hacen aplicaciones de iOS, sino que te traigo un montón de experiencias que yo he vivido a lo largo de estos años y no solamente información empírica, sino también la que yo he leído en muchos libros de programación. Por esa razón, aseguro que el conocimiento es de muy alta calidad. Es muy diferente de lo que vas a encontrar por ahí. Por esta razón es que también necesito que me apoyes. Este canal depende única y exclusivamente de tu apoyo para que podamos seguir llevando este contenido de alta calidad de forma gratuita para todos. ¿Cómo podrías apoyarme? A través de un pulgar arriba, compartiendo este contenido, suscribiéndote y con una donación. Gracias a estas maneras es que puedo seguir trayendo contenido al canal. Muchas gracias por prestarme atención. Sigamos con el video del día de hoy. Y si ya entonces tenemos que, pues podríamos poner algoritmos de compresión por doquier, información cifrada y demás, ¿por qué seguimos usando texto plano? Aquí quiero que tengamos en cuenta una cosa, y es que nosotros delegamos responsabilidades todo el tiempo. Si somos gerentes de una empresa, le delegamos la responsabilidad de trapear a cierta persona, de hacer las finanzas a otra persona, de programar a otra persona. Nosotros como gerentes de la empresa no hacemos absolutamente todo. Entonces, observa que en el mundo real, así como en el de la computación, se delegan las tareas. Entonces, podríamos analizar muchos casos. Por ejemplo, cuando estamos tratando de transmitir información desde un punto A hacia un punto B a través de Internet, pues entonces nosotros diríamos, no, uy, qué miedo, qué tal que un atacante venga y nos viole la seguridad de la red. Que, bueno, existe información que es extremadamente sensible. En ese caso, vas a cifrar en un extremo y descifrar en el otro. Sí, es extremadamente sensible. Pero ¿te has preguntado que de pronto hay otros componentes que también hacen ese cifrado? Por ejemplo, tenemos un cifrado a nivel de capa física que se encargan de hacer una modulación, ¿cierto? Modulan cierta señal siguiendo ciertos esquemas de modulación. Tenemos un cifrado en capa de red, tenemos otro cifrado en capa de transporte, ¿cierto? ¿Qué pasa con el SSL, ¿cierto? ¿Qué? ¿Lo ignoramos? ¿O qué? Y si tenemos un, digamos, un enrutador, un firewall, demás, o sea, tenemos otros componentes que también hacen un trabajo de agregar seguridad a nuestro esquema. Entonces, ¿qué? Eso no existe. Bueno, tenemos que también tener en cuenta que existen unos componentes de seguridad integral donde también ha incluida una seguridad física que
abona al tema de seguridad de tu empresa. No solamente tienes que cifrar aquí tus datos, ¿cierto? Teniendo en cuenta que al cifrar tus datos vas a agregar cierto tiempo de complejidad adicional al procesamiento de tu aplicación. No necesariamente. Pero es que resulta que tu aplicación sí maneja datos muy sensibles, muy sensibles. Bueno, en ese caso, cifra los datos. ¿En qué escenarios podemos ver esto? Digamos que tengamos aplicaciones médicas. Nosotros no queremos almacenar historias clínicas en una base de datos así en texto plano. ¿Por qué? Porque si llega un atacante podría llegar, entrar, explotar algún servidor de base de datos, extraer la información y así obtiene todas las historias clínicas. También podríamos pensar en las comunicaciones extremo a extremo que tiene WhatsApp o Messenger, etcétera, etcétera. Todos estos mecanismos o aplicaciones de comunicación de mensajería instantánea. Bueno, esas aplicaciones tienen información sensible, quieren comunicar información sensible de un lado a otro. Quieren que en el medio nadie pueda conocer lo que hay allá adentro. Entonces, en esos casos vas a cifrar, pero no en todos los casos necesitas cifrar. En la mayoría de los casos vamos a querer utilizar texto plano. Existen algunas razones que el libro nos expresa acá. La primera, inmunidad a la obsolescencia. Las aplicaciones pasarán y los datos planos seguirán siendo legibles toda la vida. Ahí te pongo una imagen de un juego que me gusta mucho que se llama Last of Us. Mira, las personas se murieron y los edificios, todos esos elementos muy duros permanecieron, ¿cierto? La naturaleza empezó a nacer, pero pues, los edificios no es que se cayeron, algunos sí, por bombardeos y demás, pero en fin, el punto es que la mayoría de cosas perduraron en el tiempo. Entonces lo que queremos es que a pesar de que las aplicaciones pueden quedar obsoletas, necesitamos que los datos de configuración puedan ser leídos y entendidos en un futuro. Y parte de esto puede surgir la necesidad de que en un futuro necesitemos utilizar esos datos. O sea, ¿qué pasa si yo en cierto momento de la historia necesito utilizar unos datos de una aplicación que existía en los años 2000, pero que ahorita ya ni siquiera la puedo instalar en mi computador? Bueno, debo de alguna manera extraer esos datos y leerlos. O sea, un ser humano va a tener que tratar de entender el patrón, porque nosotros como programadores vamos a tratar de buscar patrones. Una vez que identifiquemos los patrones, será más fácil colocar un método automatizado con un script en Python, en Perl, etcétera, etcétera. Vamos a utilizar un script para que automatice la extracción de los datos, pero primero un humano tiene que tratar de entenderlos. Entonces consideremos el siguiente ejemplo que hay en pantalla. Aquí hay un sistema legado, se conoce poco de esa aplicación, pero después de abrir el dato que estaba ahí almacenado, los archivos almacenados, pues podemos ver que hay cierta información almacenada relacionada con los clientes. Y nos dice, que hay un campo cero que dice SEO, un campo cero que dice VE, un campo cero que dice IT. Venga, esto tiene pinta como de código de país, ¿cierto? Colombia, Venezuela, Italia, España. Listo, facilito, yo lo logro identificar. Quiere decir que tengo un archivo que tiene una información de unos clientes y que hay un campo cero que es un país. Probablemente haya un campo 1 que sea una región, un campo 2 que sea una ciudad, un campo 3 que sea una dirección. Si me hago entender, nosotros como desarrolladores de software logramos identificar ese tipo de patrones. Por eso necesitamos verlos en texto plano para poderlos identificar después cuando sea necesario. ¿Qué pasa si nosotros en lugar de este conjunto de datos que tenemos en la parte superior de la pantalla, tuviéramos lo que vemos aquí abajo? AC27CO B11PX. Bueno, si no estuviera coloreado, si no estuviera de color rojo, sería imposible identificar las letras, ¿cierto? Entonces, muy bonito. Te quedó muy bien comprimido, estás optimizando tu almacenamiento de datos súper bien, pero cuando tu aplicación ya quedó obsoleta, vino un desarrollador a tratar de extraer los datos y ahí no entendió nada, ¿cierto? Y de hecho podríamos hacer una anotación más clara, más entendible, más inteligible si utilizáramos aquí una etiqueta llamada país. Ponemos país y cerramos la etiqueta de país y colocamos el CO. De hecho, si hiciéramos esto, tan pronto abriéramos el archivo, podríamos, identificamos el país.
identificamos la región y así sucesivamente. Ventaja número 2 de utilizar texto plano. Podemos aprovechar todas las herramientas. ¿Cómo así? ¿Qué pasa si almacenas un documento de Word de estos nuevos de Microsoft Word, ¿cierto? Que usan esta extensión docx, ¿cierto? Docx es el formato cifrado seguro que ellos utilizan. Bueno, si tú lo abres en un blog de notas o una terminal, no vas a entender absolutamente nada. Sí, probablemente coincidencialmente algunos caracteres se puedan entender. Observa aquí en la parte derecha de la pantalla, podemos ver que dice info 4790 r length previews, etcétera, etcétera. Pero hay otros caracteres que, mijo, yo no entiendo nada. Entonces, si nosotros utilizamos texto plano, te aseguro que habrán muchas más herramientas con las cuales podremos analizar, inspeccionar, procesar y de alguna manera automatizar las operaciones sobre esos datos. Por ejemplo, si nosotros guardáramos cierta información de configuración en un texto plano, en formato de texto plano, en algún archivo .txt o algo parecido, podemos aplicar un comando diff para comparar las distintas versiones del archivo en un sistema de control de versiones. O incluso podríamos usar un comando sum para generar un checksum y revisar a ver si ese archivo de configuración cambió, ¿cierto? Estas ventajas las tenemos nosotros si trabajamos con archivos de texto plano. Bueno, y obviamente me vas a decir, pero es que si yo trato con información cifrada, también puedo aplicar un diff. Obviamente, ¿cierto? Si tienes datos binarios, también puedes aplicar un diff. Pero no es tan fácil de entender. Y lo que quiero decir aquí es que buscamos utilizar el texto plano para que sea más fácil de mantener, entender y demás nuestro código y nuestras aplicaciones en general, ¿cierto? No solamente el código. Siguiente aspecto o ventaja de trabajar con texto plano, bueno, es más fácil de probar. Cuando aquí hablamos de facilidad para probar, nos referimos a automatización de pruebas. Si se utiliza texto plano para alimentar las pruebas automatizadas, entonces el día de mañana cualquier persona puede venir y modificar ahí rápidamente ese texto plano, ¿cierto? Le puede escribir ahí el nombre, le cambia, le pone una tilde, le pone una coma rápidamente y no necesitan ninguna herramienta especial. Si está cifrado, mijo, le toca abrir un entorno de desarrollo, un IDE, modificar ahí el texto y luego almacenarlo y ya. Es más, yo no sé si de pronto has utilizado el mismo editor de texto que tiene herramientas como GitLab o GitHub, ¿cierto? Tú te metes allá cuando estás modificando directamente el repositorio y tú puedes modificar los archivos allá directamente. Entonces, si lo trabajas con texto plano es mucho más fácil, mucho más cómodo de trabajar. Y bueno, hasta ahí dejamos la sesión del día de hoy. La invitación del libro en este tema o en esta sección del capítulo número 3, tema 16, es que procuremos utilizar texto plano donde sea posible. No quiere decir que siempre, el 100% de las veces hay que utilizarlo. No, como te dije, en ocasiones vas a tener que cifrar, en otras ocasiones vas a tener que comprimir, en otras vas a tener que resumir. No hay ningún problema. Lo importante es que sepas identificar el poder que tiene el texto plano. Espero que te haya gustado la sesión del día de hoy. Si tienes algún comentario, queja, sugerencia o reclamo, déjalo acá abajo. Yo te voy a tratar de responder tan pronto como pueda. Te agradezco mucho que hayas llegado hasta este punto. En caso de que te guste el video y te parezca de utilidad, considera suscribirte, compartir el video, darle un pulgar arriba y contribuir al canal a través de una donación. Gracias a estas ayudas es que puedo traer este contenido de alta calidad y libre para todos. Nos vemos en la próxima.